me hace mal. Y hablando de buenas nuevas, quien todas las semanas está con nosotros es Juan Raúl Ferreira, a quien ya mismo le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, Juan Raúl? Bueno, un gran gusto de estar, y esta vez un miércoles. Yo reconozco que a veces situaciones extremas, Alejandro me cambia pero las últimas veces, el año pasado y sí, que hemos cambiado el miércoles por otro día, ha sido instancias mías. Quiero hacer ese gesto autocrítico. Sí, una mea culpa. Pobre, sí, pero acá nunca nadie te dijo nada. Cosa porque no tendríamos derecho a hacerlo, también lo sé. No, es verdad que como que últimamente la tendencia de los cambios partieron de Juan Raúl, pero me parece que todavía seguís ganando vos, porque Juan Raúl, además a ver, lo digo claramente, pero sin dudarlo 20 segundos. Como Juan Raúl es hombre de la casa y tan puesta tiene la camiseta de este programa y la adhesión que tiene para con este programa es tan explícita, tan obvia, tan evidente y a esta altura histórica, es que justamente muchas veces me aprovecho de esa condición para decir, mirá, Juan Raúl, el invitado tal me propone ese día y solo, y se me complicó esto, y sé que Juan Raúl siempre me va a decir que sí, y lo uso, pero no lo vivas como algo malo, lo uso del mismo modo que uno, entre comillas, usa a los que más adhieren a la causa de uno, a los familiares, a los amigos. Yo siempre digo, estoy jugando, que uno a los que peor trata es a los que más lo quieren a uno y uno más quiere. Estoy jugando para que no estoy haciendo literalidad de, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que justamente como vos le querés y él te quiere a vos, uno está dispuesto a decirle, ¿te acordás de lo que te había prometido? Mirá, no va a ser ahora. Y a otro que de pronto tenés menos vínculo, te sentís más obligado a cumplirle. ¿Por qué? Porque no tenés ese vínculo y no lográs o no esperás que te entienda. Juan Raúl, algunas consideraciones vos querías hacer sobre los Estados Unidos. Es una materia que un tema que vos manejas muy bien, viviste allí y de hecho fue el puntapié inicial de esta columna que ya cumple unos cuantos años. Claro, bueno, tú sabes que yo varias veces, vamos a hacerlo el miércoles que viene, he querido que brindemos con café y agua, porque este año nosotros empezamos con las primarias de New Hampshire entre el candidato Obama y la candidata no, cuando Obama pierde, no cuando gana. Cuando Obama gana las elecciones, gana la primera. O sea que son 8 años de gobierno, 1 de campaña electoral y 2, estamos cumpliendo 11 años. Sí, que digo más, para el día de la elección, el de la elección presidencial, vos estás hablando de las primarias. Que así fue como arrancamos. Para la elección nacional, Lorena Bomio, que en aquella época trabajaba en este programa, ¿verdad? Fue a hacer la cobertura de la misma. Me acuerdo perfecto. Y a esa elección, yo no sé si fue algún otro medio. Cuando digo no sé, es que de verdad no sé, no estoy tirando... Yo estoy seguro que no fue, me acuerdo que lo señalamos especialmente además. Y estuvo Lorena allá, que además, bueno, tuvo hospedaje con queridos amigos, tanto míos o tuyos, porque esas cosas hay que hacerlas para bajar costos, seguro, no pagar hotelería. Me acuerdo muy bien. Y además gente, periodistas y amigos de la escena política que viven allá, que a la postre también te terminan siendo más útiles a la hora de las redes, de los enlaces, ¿no? Con los distintos la esposa de una de las personas que la acobijó y la ayudó y la asesoró y le ofreció su casa, etcétera, etcétera, fue luego en las elecciones siguientes, cuando Obama deja la presidencia, o sea, contra Donald Trump, la jefa de campaña, María Otero, una boliviana, casada con un amigo en común, Joe Eldridge. Quiere decir que son muchos años de ocupar micrófono. Pero quiero decir, Estados Unidos siempre ha estado en un lugar privilegiado, primero porque lo merece por su sola incidencia, ¿verdad? Pero además porque vos, bueno, para con Estados Unidos tenés como un saber hacer, background, se dice que es especialmente bueno, ¿no? Un know-how, eso quise decir. Eso, las dos cosas, ¿no? Background es una palabra que no tiene traducción en inglés, que quiere decir conocimiento acumulado. Sí, know-how es tendría que ponerme a estudiar exactamente la diferencia de matices. Está bien. En todo caso podríamos decir,
Pero se puede decir y... Teniendo un buen background, uno puede desarrollar el know-how. Claro, exactamente. El saber hacer las cosas forma parte del conocimiento de las mismas, ¿no? Bueno, Alejandro, lo cierto es que los últimos movimientos que han ocurrido en Estados Unidos a mí me preocupan mucho. Yo me he llegado a hacer una pregunta, ahora que terminé de ver la serial Merlí, con una tristeza espantosa que se haya terminado. Creo que Ignacio El Curi ha hablado de la serial. Álvaro. Perdón, Álvaro El Curi. Ignacio es el otro. Sí, el hermano. Es el primo hermano. No, sí, es un primo lejano. Primo lejano. Álvaro El Curi ha hablado mucho en el programa. Fue una sugerencia de un oyente que nos hizo un día. Pero tú sabes que cuando yo me di cuenta que estaba viendo el último capítulo de la última temporada, me empezó a venir una nostalgia, una cosa tremenda, y creo que ese último capítulo vale la pena. Toda la serial, que ya de por sí es muy buena. No me cuentes porque yo tengo el rito, tenemos el rito de verla solo con Lola. Claro. Y estamos tan enloquecidos. Claro, ahora de horario, la mezcla se superpone carnaval, el programa. Ya no es ver juntos a Merlí. El desafío es verse. Bueno, pero en Merlí, que es la vida de un profesor de filosofía, uno aprende a cuestionarse todo, ¿no? Entonces yo me echo esta pregunta. ¿El señor Donald Trump es causa o consecuencia de toda esta malón así de cuando digo malón no digo por despreciar el que piensa distinto, pero hay un vuelco no hacia un conservadurismo con esa especie de movimiento pendular que generalmente tiene la historia, sino hay una especie de vuelco hacia una extrema derecha. No siempre porque gana el poder, generalmente no la gana. Pero a ver, ¿por qué todo el progresismo latinoamericano festejó el triunfo de Macron en Francia, el actual presidente? No es un hombre de izquierda. Competía incluso junto a otros candidatos con un candidato de izquierda. Pero lo que pasa es que hubo riesgo de que ganara Le Pen, que es la derecha neonazi, un país que estuvo ocupado por los nazis. Es decir, empiezan a aparecer grupos de derecha extrema, partidarios de la acción directa, etcétera, etcétera. Ahora se ha abierto en Estados Unidos, por ejemplo, el diálogo sobre la segunda enmienda que autoriza a todos los ciudadanos a tener armas. Y bueno, a los 10 días de la última masacre en una escuela, a 20 minutos de auto, hubo una exposición de armas largas, de alta precisión, a la cual los niños menores de 12 años entraban gratis, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la segunda enmienda lo va a tener que revisar Estados Unidos porque está causando catástrofes muy, muy grandes. No te tienen que pedir ni siquiera un documento de identidad para que tú puedas comprarte un rifle automático, una ametralladora, una AK-47, lo que tú quieras. Todos estos debates se están reabriendo en Estados Unidos al mismo tiempo. Cuando yo digo si Donald Trump es causa o consecuencia, mucha gente me va a decir, no, cuando él ganó el problema ya estaba instalado. No importa, el Donald Trumpismo estaba instalado en Estados Unidos, a tal punto que ganó. Todos nos decíamos, no puede ganar. Yo en uno de los últimos programas previos a las elecciones dije, bueno, existe siempre la chance, pero bueno, nadie creía que podía ganar. Ganó las elecciones. Quiere decir que él asume la presidencia cuando este fenómeno de derechización, llamémosle para ser más respetuosos, de América Latina y del resto del mundo, todos los gobiernos, incluso progresistas o conservadores, que ganan en Europa, tienen que hacer acuerdos con la ultraderecha, porque si no, no tienen mayorías parlamentarias. Entonces, en medio de este fenómeno y en medio de una convulsión muy grande en la región, que yo no sé si los uruguayos somos conscientes, Donald Trump la última semana ha tenido una arremetida sobre América Latina muy, muy importante. ¿Cuáles son los fenómenos que yo digo que son inestables en América Latina? Bueno, por definición Venezuela, el primero, que es un tema que además divide dentro de cada uno de los países sobre cómo hay que encararlo. Yo no creo que la división esté tanto sobre que a la gente le guste que haya crisis financiera, que haya... Pero el problema es, en unas declaraciones que veo en las redes que alguien está desmintiendo, citando a un amigo mío, el embajador de
de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, en las redes está circulando que el embajador Juan Gabriel Valdés desde Estados Unidos mandó a Chile un desmentido. Bueno, yo me comuniqué con él por teléfono, me dice que no, que las declaraciones que están saliendo en las redes sobre... que yo las leí acá, en uno de los últimos programas, de Bernie Sanders condenando la política de Estados Unidos hacia Venezuela, son absolutamente auténticas. Pero viste que ahora las redes confunden mucho, porque uno se aferra a una declaración oficial y de repente el papel membrete estaba trucho y aparece otro desmintiendo. Bueno, así que recurrí directamente a la fuente. Pero está la situación de Venezuela, que no se sabe cuál es la mejor manera de manejarla, ha habido diferencias, ha habido cambios, la propia OEA ha tomado rumbos, el secretario general no, pero la OEA como institución, cuando van los ministros o cuando se reúne el Consejo Permanente o la Asamblea General, ha ido teniendo virazones importantes. ¿Se dice virazones? Virajes, ¿no? Virajes muy grandes. Tenemos una situación de mucha tensión en el Ecuador, donde acaba de triunfar un plebiscito convocado por un presidente que enfrenta a su líder político y prácticamente lo desplaza, por lo menos, de las posibilidades de ser presidente. No sé si el liderazgo político, eso lo dirá la gente, pero digo, es una situación que ha generado mucha tensión política. En Ecuador, el vicepresidente está preso. Hubo que designar una vicepresidenta que no fue electa. El presidente del Perú está cuestionado porque se le acusa de haber recibido fondos de Odebrecht, pero al mismo tiempo se le acusa de que no fue destituido, allá no le llaman juicio político, eso es una cosa más sumaria, pero el equivalente al juicio político, no fue destituido por canjear los votos por el indulto de Fujimori, ¿no? A tal punto que las otras personas indultadas con Fujimori el mismo día y en el mismo decreto eran personas que llevaban más de 12 meses de proceso de indulto y de investigación, y lo que equivalió, sí, estoy mal para las palabras hoy, equivalió en meses para los demás que salen en el mismo decreto, fue contado en días, es decir, en 12 días se armó el expediente para liberar a Fujimori, 12 meses los demás presos indultados que tenían situaciones de salud bastante más graves. Es más, hay duda de que Fujimori está enfermo, hay médicos, ¿no? Que lo han puesto en duda. Pero yo no entro a juzgar si estuvo bien, si estuvo mal. Digo, estamos en una situación muy convulsionada. En Brasil, el candidato que tiene la mayoría en las encuestas seguramente va a ser inhibido de participar, y los candidatos que le siguen, Lula ya estaba llegando al 48, 49% en la última encuesta, y el que le sigue está en un 12,5%, creo que había subido un 13%, que es de vuelta la expresión esta nueva de la ultraderecha, y el que le sigue es Temer, el actual presidente, con el 2,5%. Es decir, nadie puede... En Colombia, en el momento en que el presidente está tratando de terminar su mandato con haber logrado la paz de la guerra civil más larga de la historia de América Latina, de América, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, más de 50 años de guerra civil en Colombia, aparece el ELN, que era un grupo muy pequeñito, pero que, como es el único que queda en el bando de que reivindica la lucha armada, está causando una conmoción y una desestabilización política muy grande, muy grande. Entonces, no sé si de muestra vale un botón. Creo que hemos hecho una muestra bastante representativa de cómo toda América del Sur está en una situación de convulsión muy grande. En medio de eso, el presidente Trump, yo me pregunto si ha cambiado su actitud hacia América Latina, que siempre fue bastante hostil, o si la ha acentuado esta semana por los problemas internos que está enfrentando, por las acusaciones que cada vez el agua le va llegando más cerca del cuello, ¿no? Sobre, entre otras cosas, la intervención de Rusia en los que ya el fiscal especial para la investigación lo da como un hecho. El problema es cómo fue, quiénes fueron los responsables directos, pero, el hijo, esto nunca pasó ni en la época de Nixon, el hijo del presidente de Estados Unidos, interrogado por el FBI e interrogado
por la Comisión Especial Investigadora que creó a estos efectos el Parlamento norteamericano. Es decir, no son tiempos fáciles y cada tanto él se manda un tuit que genera la atención pública y generalmente la genera en contra, por lo menos, de lo que nos llega a nosotros, que es la prensa, sí, los partidos políticos. Si eso es mayoría en Estados Unidos o no, no sé. Lo vamos a saber ahora en noviembre cuando haya elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias que renuevan... el 100% de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Eso es, exactamente. Vamos a una breve pausa y seguimos conversando. Estamos con Juan Raúl Ferreira. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, último tramo de la charla con Juan Raúl. Me decía Juan, entonces, a propósito de estas lecturas que estás haciendo. Entonces, rápidamente, yo creo que esta situación que le ha llegado el agua al cuello al presidente Trump, vamos a ver con qué. Los niveles de respaldo popular nunca han sido tan bajos para un presidente de Estados Unidos, andaba cerca del 30%. Pero en Estados Unidos el voto no es obligatorio y hay menos concurrencia que generalmente en las parlamentarias. No necesariamente esto se va a traducir en el resultado de las elecciones de octubre, pero sí seguramente está en gran riesgo de perder la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, tener mayoría demócrata en ambas cámaras. Esta situación lo tiene en un estado de alerta, acosado por el FBI, se van funcionarios, se fue su jefe de staff, nada más ni nada menos, que es en la Casa Blanca la cúspide de la pirámide organizativo-política de la asesoría presidencial. Se fue y cuando salió en el portón de la Casa Blanca dijo, miren, todas las locuras que se dicen que pasan ahí adentro, bueno, multiplíquenlas por 100 para que sean más o menos creíbles. Bueno, entonces, en ese estado, el presidente a veces recurre al tuit y empezó a levantar la apuesta con Nicaragua, con Venezuela, levantar la apuesta. Acá yo creo que hay un problema de que es más eficaz, ¿no? Es decir, el aislamiento ya fue probado como elemento para tirar abajo un régimen desde Estados Unidos con Cuba. Y ahí está el señor Raúl Castro, el presidente. Es decir, que el aislamiento no funcionó, quedó demostrado hasta el momento que el propio Estados Unidos, ya antes de las medidas de acercamiento de Obama, había pedido a la OEA, y la OEA rápidamente, todo el mundo levantó la mano, que le levantara la suspensión de membresía. Cuba no va a la OEA porque dijo, no me interesa, sí, pero no está más proscrita en la OEA, y cuando se izan los pabellones nacionales en la sede de la Unión Panamericana, se iza también la bandera americana. La cubana. Pero, la cubana. Pero las señales son de sanciones económicas que van directamente a atacar el problema humanitario, es decir, el problema de falta de abastecimiento, es decir, un bloqueo económico que en este caso incorporaría también el tema del petróleo, prohibir a los demás países, no solo a Estados Unidos, que es un importador de petróleo venezolano, que compren petróleo venezolano, es aumentar la escasez, Yo recuerdo, yo fui exiliado y yo vivía en Estados Unidos, o sea, yo hacía lobby en Estados Unidos y siempre éramos cuidadosos de no pedir la intervención ni las sanciones que pudieran perjudicar a la gente. Pedir el cese de la intervención para financiar, el corte de la ayuda militar, el corte del presupuesto en altísimos sueldos para los militares, etcétera, etcétera. Nunca una sanción, por ejemplo, prohibir la compra de cueros, que comenzó en época de la dictadura en Estados Unidos. Y nosotros vivíamos en Estados Unidos, no se nos ocurrió decir, no, como hay una dictadura en Uruguay, que no se compre cuero. Claro, yo tenía un cinturón que decía Made in Uruguay, lo compré en una tienda en Estados Unidos. Bueno, esa es la gran diferencia de la actitud de la oposición uruguaya durante el exilio y la que está teniendo la venezolana, que pide este tipo de sanciones. Y este tipo de sanciones perjudica directamente a la gente. ¿Y en qué se ha manifestado? Primero, repito, en la peligrosísima amenaza del bloqueo del petróleo venezolano, sobre todo porque esto va a tener consecuencias en Estados Unidos, porque Estados Unidos importa suficiente petróleo de Venezuela como para que
cortar estas importaciones haga aumentar considerablemente el precio de la gasolina en Estados Unidos. Así que hay un precio interno también que va a tener que pagar el gobierno de Estados Unidos. Pero después, así, pim, pum, pum, así terminamos rápido. 3 hechos concretos que ocurrieron entre esta semana y fines de la semana pasada. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, hace su primer visita a América Latina. Bueno, yo diría es una buena señal. Nunca nos prestan atención, nunca vienen, somos el patio trasero. Bueno, la embajadora de Naciones Unidas viene a América Latina. Fue solamente a 2 países. ¿A qué 2 países fue la embajadora Haley? A Honduras y Guatemala. 2 países. En uno donde hay serio cuestionamiento por el tema de la impunidad, Guatemala, y donde hay crímenes políticos que están generando una situación muy parecida a la que a mí de joven me tocó vivir previo al estallido de la guerra civil en Centroamérica, que es una de las cosas más trágicas que me tocó presenciar en mi vida. Me trajo también la satisfacción de haber conocido a raíz de ello que siempre lo cito, mi entrañable amigo Monseñor Romero, hoy declarado beato por el Papa Francisco. Y el otro país, Honduras. ¿Por qué Guatemala? Honduras, donde hay una dictadura que quiso legitimarse con elecciones, donde la unanimidad de observadores electorales, incluyendo la OEA, le quitaron legitimidad a la elección y dijeron que solamente realizando nuevas elecciones en los lugares donde las papeletas fueron cambiadas por papeletas no cambiadas, que es un total de 1.100 y que hace una diferencia prácticamente de 8 puntos en el resultado de la elección. Bueno, entonces fue solamente estos 2 países porque fue exclusivamente agradecer que fueron los 2 únicos países del mundo, yo no sé si es una compañía que le honra, que trasladaron después tuvieron que esperar que Estados Unidos, no sé si había ocurrido, pero cuando Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén, rápidamente Honduras y Guatemala se les ocurre trasladar la suya. Y en ese mismo momento, o un tiempito después, esta semana, en estos días, Nikki Haley, creo que fue ayer o anteayer, visita Honduras y Guatemala. La semana anterior, Rex Tillerson, el secretario de Estado, viaja a América del Sur, visita los mismos países, Jamaica, Brasil, Argentina, Chile, no sé si me olvido de alguno, que había visitado el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Para qué había venido el vicepresidente de Estados Unidos? Para aclarar que cuando el presidente se me trancó Donald Trump, cuando el presidente Donald Trump anuncia que no está descartando la opción militar, era una manera de expresarse, pero que eso no está en la política de Estados Unidos. ¿Qué viene a hacer el secretario de Estado? El vicepresidente viene a desmentir al presidente, el secretario de Estado viene a desmentir al vicepresidente. ¿Y qué es lo que anuncia? Que la opción militar, es decir, la intervención en nuestro continente, tema que espero que en eso no cambiemos, jamás los latinoamericanos hemos permitido o avalado o consentido en ningún país de la patria grande, bueno, que no solamente es una opción no descartada, sino que está siendo considerada y se están estudiando alternativas concretas para esa eventualidad. Yo creo que, por un lado tenemos la prueba de que el aislamiento y el bloqueo económico no conduce a nada. Por otro lado tenemos la amenaza ya concreta de una invasión, y en ese momento la OEA vuelve a cambiar de posición, vuelve a generar mayorías en contrario y vota una moción pidiendo que se aumenten las sanciones internacionales contra Venezuela y que no se reconozca el resultado electoral. Yo creo que más allá de tener simpatía o antipatía por el régimen de Maduro, acá en Uruguay hay de las 2 clases de gente, yo no soy quien para manifestarme, prefiero que se manifiesten los venezolanos, pero digo, esta situación ha puesto en alto riesgo al continente de tener que enfrentar una tragedia que desde mi punto de vista tendría un efecto dominó que llegaría hasta nuestras tierras, de violencia descontrolada, si los marines llegan a poner un pie. Imagínate, Alejandro, y con esto terminamos, el proceso de paz de Colombia con marines
en Venezuela, territorio fronterizo de Colombia. Bien, Juan, esto que acabas de decir, esto último, a propósito de los temas geopolíticos en general y Venezuela en particular, seguramente despiertan en todos nosotros, yo incluido, muchas preguntas, interrogantes y respuestas que nos gustaría escuchar por parte tuya. La seguimos la semana que viene. La seguimos la semana que viene porque el tema va a seguir arriba de la mesa.